принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. El día 24 de febrero de 2022, Putin se lanzó a una guerra contra Ucrania con la excusa de que había que desnazificar este país. La pregunta sería, y a la que vengo yo a desmentir de hecho, sería, ¿de verdad hace falta una desnazificación en Ucrania? ¿De verdad Ucrania es de extrema derecha? ¿De verdad hay tanto poder por parte de los movimientos fascistas y neonazis en la política ucraniana y en la sociedad ucraniana? Pues en este vídeo vendré a desmentir todas aquellas acusaciones de que tenemos un gobierno de extrema derecha en el país de Ucrania. Antes de empezar con el vídeo tengo que destacar que esta es la segunda parte de una trilogía de vídeos. La primera parte ya traté todas aquellas acusaciones de que teníamos batallones paramilitares de extrema derecha. Si no has visto ese vídeo te recomiendo verlo porque este tema no lo pienso tratar en este vídeo, debido obviamente a que ya lo he desmentido. Así que ahora sí que sí, no esperemos más y demos paso a este vídeo. En mi opinión, esta es la mentira más surrealista que he escuchado nunca, pues un gobierno neonazi se caracterizaría sin lugar a dudas por ser una dictadura que favorece la limpieza étnica, caracterizada también con una gran intervención por parte del Estado en la economía para transformarse a una economía de monopolios. También estaríamos ante un gobierno que favorece el adoctrinamiento y favorece la militarización, y cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sobre Ucrania sabrá que estas características no las cumple. Pues estamos ante un país cuyo presidente de habla rusa y judío ha sido elegido por una gran mayoría, un país donde hay una economía de mercado, un país donde la educación es libre y como máximo el mayor adoctrinamiento que te pueden dar es cantar el himno por las mañanas, y eso se hace en todos los países excepto unos pocos, y cuya militarización fue mínima hasta que el país fue víctima de una guerra civil en el este y una invasión en Crimea. Pero debido a que el uso de la razón no es popular entre la gente que está en contra de Ucrania y afirma estas cosas, pues tendré que hacer un análisis del recorrido de la trayectoria de la extrema derecha en el país para demostrar que tampoco es que sea algo muy diferente en otros países europeos, incluso que esas ideologías en otros países europeos es mayor y no se llevan la calificación de neonazis como se la ha llevado Ucrania. Para hablar de la trayectoria de la extrema derecha, primero deberíamos identificar qué partidos la representan. Estos serían dos, Pravi Sector y Svoboda. De estos dos partidos, el que sería más de derecha sin lugar a dudas sería Svoboda, aunque los dos coinciden en varias cosas. Por ejemplo, coinciden en el anticomunismo y en el euroescepticismo, pero se diferenciarían sobre todo en la ideología social. Svoboda es una ideología mucho más neonazi, están a favor del nacionalismo étnico, no les gustan los judíos, también están en contra de los rusos y en contra de los polacos. Es como llamaría yo un partido anti todo. Todo aquello que sea lejos de lo que era considerado un ucraniano está mal visto. Y luego estaría Pravi Sector, un partido de ideología religiosa, conservadora y nacionalista, pero no étnica. Si tuviese que hacer comparaciones con la política española, sin lugar a dudas, Svoboda se quedaría en la Falange y Pravi Sector se quedaría en Vox. Pues bien, una vez analizado los partidos e identificado, tendríamos que ver la trayectoria de estos, que tampoco es que se destaquen por ser un gran éxito político. Pues bien, estos partidos desde que se presentaron en las elecciones siempre fueron minoría, y solo destacaron entre 2012 y 2014 en el gobierno prorruso de Yanukovych, Euromaidán y posterior gobierno proeuropeo de Petro Poroshenko. Luego en las elecciones de 2019 tuvieron un batacazo terrible y acabaron solo con un escaño. Así que me gustaría preguntar a todos aquellos que están acusando al gobierno ucraniano de ser neonazi, me gustaría decirles que de dónde ven el neonazismo, si el neonazismo nunca tuvieron una popularidad terrible en Ucrania. Sí que tuvo un auge en 2014, pero como lo tuvieron en aquella época la gran mayoría de los partidos de extrema derecha. ¿O es que nadie se acuerda de Marine Le Pen, nadie se acuerda de Amanecer Dorado, nadie se acuerda de Salvini? ¿Acaso Ucrania es el único país cuya extrema derecha ha tenido popularidad en la década entre 2010 y 2020? Y me diréis, no, pero este partido, el problema es que se hizo famoso en 2014 durante el Euromaidán porque hizo milicias y atacó el gobierno de Yanukovych de manera violenta. Y sí, os doy la razón, pero es que así se comporta la extrema derecha en Europa del Este desde los 90. ¿O es que acaso nadie se ha molestado en investigar cómo se ha comportado la extrema derecha en Rusia? ¿Nadie se ha molestado en ver lo que pasó en el 93 en la Duma estatal? De cómo la extrema derecha tuvo que intervenir con medidas violentas, con unidades paramilitares para defenderla del intento de golpe de estado de
Boris Yeltsin. ¿O es que a nadie se acuerda de cómo se ha comportado desde 2003 el partido de Rodina en Rusia? Partido abiertamente racista y nacionalista ruso que, por cierto, en 2017 mostró su respaldo a Vladimir Putin. ¿De verdad que nadie se ha molestado en investigar, antes de criticar a Ucrania de ser neonazi, nadie se ha molestado en investigar de cuál es la trayectoria de la extrema derecha del país que ha acusado a Ucrania de nazi? ¿Nadie se ha molestado en investigar de que Rusia también tiene grupos paramilitares de extrema derecha? ¿O acaso el grupo Wagner y Unidad Nacional Rusa es un simple chiste? Y me diréis, no, pero lo grave es que en Ucrania existe una rusofobia increíble. Y yo os pregunto, ¿lo decís por lo que está pasando actualmente? Que sí, existe una rusofobia, pero no en Ucrania, sino en todos los países, debido a una guerra provocado por el propio gobierno ruso, o lo decís porque tenéis investigaciones de origen bastante dudoso sobre el idioma ruso y la gente rusa en Ucrania. Porque si tú has visitado Ucrania con un mínimo de conocimiento en idioma ruso, sabrías de que se habla ese idioma en las grandes ciudades, pues está considerado como un idioma de mayor prestigio, y el ucraniano se reserva solo para hablar en los pueblos. No solo eso, que en las clases tú podías hablar en ruso sin ningún problema. El único problema que hubieses tenido es hablando en ruso en las clases de ucraniano, como tendrías ese problema si hubieses hablado ruso o ucraniano en clases de inglés. En caso de que no me creáis, pues os invito a investigar en qué idioma estaba hablando Zelensky y os daréis cuenta de que no estaba hablando en ucraniano. Su campaña electoral fue básicamente en ruso, y no por nada, sino porque su lengua materna es el ruso. Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Привет, как дела? Серьезный день, ребята. Как настроение? Класс? Si este ejemplo no os basta, pues os invito a investigar qué programas echaban en la televisión ucraniana. Y os daréis cuenta de que la mayoría de los programas, series que estaban echando o reproduciendo y siguen echando y reproduciendo en la televisión ucraniana son series y programas de origen soviético o origen ruso. Y obviamente el idioma que está reproducido estos series, estos programas, es el idioma ruso, no el idioma ucraniano. De hecho, y esto ya es lo último que pienso destacar sobre el idioma ruso y voy a dar finalizado este vídeo, es que era muy normal entre amigos uno hablar en ruso y el otro hablar en ucraniano, porque no todo el mundo dominaba el ucraniano ni todo el mundo dominaba el ruso, pero sí que lo dominaban de tal nivel para poder entenderse entre sí, así que nunca hubo ningún problema. De hecho, hubo una correlación entre ambos idiomas bastante buena. Y en todo caso, si hubo asperezas en 2014 cuando los rusos invadieron Crimea. Ya con esto voy a dar por finalizado el vídeo, que consiste en desmentir de que existe un gobierno rusófobo y neonazi en Ucrania, e invito a la reflexión del espectador para que piense cómo puede ser posible que gente en pleno siglo XXI aún se crea ciegamente las palabras de un líder político, sobre todo cuando esas palabras consisten en acusar a un presidente de ser neonazi y rusófobo, cuando ese presidente es judío y de habla rusa.